Hasta diciembre del año pasado, Venezuela era un país que desafiaba de forma abierta al gobierno de los Estados Unidos. Incluso Caracas se estaba preparando para una guerra abierta contra la mayor potencia militar de todo el orbe. Sin embargo, desde que Maduro fue llevado a prisión, el gobierno venezolano dio un giro de 180 grados en su relación con Washington. Ahora todas las ganancias del petróleo venezolano y las reservas de oro de dicho país están en manos del Tesoro estadounidense, y de eso hablamos en este video. ¿Qué ha pasado con Venezuela desde que los estadounidenses se llevaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero? El sitio web del Financial Times titula "Venezuela abandona a Nicolás Maduro a su suerte en una cárcel estadounidense". El gobierno no menciona la liberación del ex líder tras casi 2 semanas de conversaciones. El gobierno de Venezuela parece ser que ha decidido abandonar a su suerte a Nicolás Maduro. Ahora, Delcy Rodríguez parece enfocada en todo menos en pedir el regreso del que alguna vez fue el hombre fuerte de ese país. Maduro, en su momento, desafió a Estados Unidos y ahora permanece en prisión sin que los venezolanos muevan un solo dedo por él. Durante las mesas de negociaciones que se han llevado a cabo entre el gobierno de Venezuela con la oposición, el tema del regreso de Maduro simplemente no fue planteado. Aquí es donde debemos de recordar una frase que siempre aplica al poder: muerto el rey, viva el rey. Es lo complicado de gobernar, porque un día puedes tenerlo todo y al día siguiente te quedas sin nada, encerrado en una celda en Nueva York y sin que los que alguna vez te juraron lealtad hagan algo para ayudarte. El sitio web del New York Times titula "Marco Rubio gestiona a Venezuela desde Washington". El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, controla de facto las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno. Su control es una clara muestra del poder estadounidense en la era Trump. Delcy Rodríguez, quien es la presidenta encargada de Venezuela, por su parte ha hecho todo lo que le ha pedido Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Incluso ambos chatean todos los días por WhatsApp como si fueran buenos amigos. El sitio web oilprice.com titula "Las ventas estadounidenses de petróleo venezolano alcanzan los $13,000 millones desde que Donald Trump asumió el poder". De acuerdo al Financial Times, Estados Unidos ha logrado acumular hasta el día de hoy ingresos superiores a los $13,000 millones por las ventas del petróleo venezolano. La mayor parte de dicho dinero se la ha quedado el Tesoro estadounidense, y el que decide en qué se gasta dicho dinero dentro de Venezuela es el propio Marco Rubio. También hay que mencionar que con la caída de Nicolás Maduro, Venezuela experimentó un reinicio económico en toda la extensión de la palabra, debido a que dejó de pagar sus deudas a países como China y Rusia. Tan no le dan dinero a Venezuela que la propia Delcy Rodríguez se ha visto forzada a tener que negociar la recuperación del oro que el gobierno británico le había confiscado a Nicolás Maduro. El sitio web del periódico El Nacional de Venezuela titula: "Diputado Ramón López señaló que recursos del oro venezolano en Inglaterra serán depositados en cuenta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Prácticamente, Washington les ha confiscado el oro a los venezolanos. Las más de 30 toneladas que se mantenían bajo resguardo en el Banco de Inglaterra
pasarán a manos de los estadounidenses y el dinero obtenido por dicha venta será depositado en cuentas del Tesoro de Estados Unidos. El pretexto para robarle el oro a Venezuela ha sido el temblor del pasado 24 de junio. La destrucción de dicho doblete sísmico ha sido de tal magnitud que la propia Delcy Rodríguez se ha visto forzada a tener que buscar recursos vía la venta de estas reservas. El temblor también ha servido para implementar la llamada doctrina del shock en ese país. Y gracias a eso los venezolanos no han podido reaccionar frente a la pérdida de su oro y de su petróleo por parte de los estadounidenses. Ahora, es curioso que el tema de Venezuela se ha apagado en los medios de comunicación. Ya a nadie le interesa si hay elecciones o no en Venezuela, si es una democracia o no, o si los venezolanos siguen empobrecidos, porque la realidad es que la Venezuela de Delcy Rodríguez es, en términos económicos, bastante similar a lo que se vivía en tiempos de Nicolás Maduro. ¿Por qué ya a nadie le importa la pobreza de los venezolanos? Bueno, porque Estados Unidos ya consiguió lo que quería, que era el oro y el petróleo. Y para tener contenta a la oposición en Venezuela, nada más están liberando a cuentagotas a los llamados presos políticos. Bueno, y también quería comentar por último el tema de Venezuela, que yo creo que es importante mencionarlo, lo que está pasando en Venezuela, que al final del día Estados Unidos se ha quedado con el oro y el petróleo de Venezuela. O sea, prácticamente lo que se está negociando es que el Banco de Inglaterra va a canalizar el oro de Venezuela a través de cuentas del Tesoro estadounidense para la reconstrucción por el terremoto. Aquí lo que puedo mencionar es que, bueno, el Banco de Inglaterra le había congelado el oro a Nicolás Maduro porque no lo reconocía como presidente. Y ahora resulta que ya les van a regresar el oro a Venezuela, pero va a ser a través de las cuentas del Tesoro estadounidense. Quiere decir que al final el que se va a quedar con el oro va a ser el Tesoro de Estados Unidos y ellos van a decidir en qué se gasta ese dinero. Bueno, alguien también menciona que la sobreextensión militar de los Estados Unidos está acabando con la hegemonía de los Estados Unidos. La paradoja de la vida. O sea, la economía de guerra, vives de economía de guerra, pero eso mismo condena a tu imperio. Esa es la paradoja del tema, de que al final del día la propia guerra es lo que va a terminar por arruinar a los Estados Unidos. Y bueno, por eso, bueno, ya se están llevando el oro y el petróleo de Venezuela. Tan quebrados están que pues todo el petróleo y todo el oro de Venezuela está entrando a las cuentas del Tesoro estadounidense. Y ojo con esto, porque Venezuela tampoco pagó deudas. O sea, ahí cambiaron de gobierno con Maduro y desde el 3 de enero Venezuela dejó de cumplir y pagar deudas a China, a Rusia, a Irán y a todo aquel que le debiera. Y tan ya no paga las deudas que el que le controla la chequera es el Tesoro de Estados Unidos y es el que decide en qué se gasta y en qué no se gasta. Prácticamente Venezuela es un protectorado de Estados Unidos. Le quitaron el petróleo, ahora le quitan el oro. Y obviamente, pues el pretexto es el terremoto. Fíjense nada más, el terremoto sirve de pretexto para quitarle el oro. ¿Por qué? Porque todo el dinero ahora va a ir al Tesoro de Estados Unidos y de ahí van a manejar los recursos para la reconstrucción de Venezuela. Así lo van a hacer, así lo van a manejar. Y es como el acuerdo al que ha llegado Delcy Rodríguez con Marco Rubio, que es el gobernador de Venezuela. Realmente, Delcy es la encargada. Y en un artículo del Financial Times estaban reflexionando de que Venezuela ha abandonado a Nicolás Maduro a su suerte
y que hoy por hoy, a pesar de que ya han pasado 6 meses, pues ya nadie se acuerda de Maduro y ya nadie reclama que regrese Maduro. Y de hecho, la primera que no reclama que regrese Maduro es la propia Delcy Rodríguez. Y ya prácticamente dice, pues si no regresa, pues qué mejor, porque pues yo ya tengo todo el poder. Y de hecho no le conviene ni siquiera pedir que lo traigan. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene ella. Es mejor tener a Maduro ahí y que nadie se acuerde de Maduro. Y al final, bueno, el que vive en la cárcel, pues es Maduro, no Delcy. Y bueno, pues Marco Rubio es el gobernador de Venezuela. Es la etapa que le está tocando a los venezolanos vivir. El punto es si esto va a ser lo mejor para Venezuela, que Marco Rubio sea su gobernador de facto y Delcy sea la encargada. Y bueno, al final del día, bueno, ya ahorita pues el petróleo y el oro se los están manejando un país que está en quiebra, ¿no? Y que busca divisas y que busca oro y que busca petróleo. Estados Unidos está quebrado y bueno, busca apropiarse de recursos. Es lo que yo les comentaba. Mucha gente dice, oye, es que ¿por qué siempre dices que Estados Unidos está quebrado? Bueno, para darnos la idea de que están tan quebrados que vienen por nosotros. Vienen por el oro de Venezuela, el petróleo de Venezuela, y que al final, pues los que vamos a terminar rescatando a los estadounidenses, vamos a ser los de América Latina. Esa es la realidad, como siempre ha ocurrido. Entonces, nada más para que todo el mundo le quede claro, Estados Unidos está quebrado, pero bueno, va a buscar formas de no pagar su deuda, vía devaluación del dólar o vía confiscando petróleo y oro de los países de América Latina. O sea, también eso es importante. O sea, para evitar que el dólar se les caiga, van a confiscar el oro y el petróleo de donde se pueda. Porque habrá que ver qué ocurre con un país que ya está al borde de la bancarrota, y lo único cierto es que los estadounidenses van a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar perder su hegemonía y la propia moneda de reserva. Y eso implica guerra. Eso no implica que vayan a hacer lo que nos dice Milei y de la Espriella, recorte de gasto público y subir impuestos. No van a aplicar esa. Van a aplicar, robemos a América Latina y vayamos a la guerra y no paguemos la deuda. Eso van a aplicar. Muchísimas gracias a todos los que me acompañan en este programa, que me acompañaron en este programa. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.